Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos el mar como umbral entre la poesía y la filosofía. ¿De qué hablas tú, mar insistente? ¿De qué hablas tú, mar siempre loco, mar indolente, mar mentiroso, mar siempre fuerte, mar contra todo? Alejandro Filio, Mar. El mar o la mar, como umbral entre el cielo y la tierra, de naturaleza totalmente ambiguo, como su nombre mismo. Se trata, según los diccionarios, de un sustantivo ambiguo, es decir, que admite tanto el género femenino como masculino, ambivalente, cambiante, inestable, heterogéneo y homogéneo a la vez, pues en el horizonte cercano y lejano da la impresión de ser uniforme, una y todas las cosas, esto es, de una misma pieza, parejo, quieto y en calma, caprichoso, tranquilo pero violento. ¿Cómo se llega al mar? ¿Cómo se surfean las olas? El mar siempre ha subyugado al ser humano. El rítmico y acompasado vaivén de las olas invitan a la calma, meditación, poesía y reflexión. Es cierto que, agitado por una tormenta, fustiga implacable a navíos y costas por igual, pero normalmente transmite música que tranquiliza el camino, aquieta el corazón y motiva el pensamiento crítico y reflexivo. Realidad amorfa o de múltiples e infinitas formas que se escurren por las manos y por la entera piel, superficie viscosa y sólida en la que es posible flotar, deslizarse, pero más seguro hundirse, entidad hermosa y cruel, pues se puede ahí perecer de sed, puente entre las orillas de lo celeste y lo terrenal, lugar de confusión y disyunción, o sea, de unión y separación, intervalo. Entre el cielo y la tierra está el mar, como intervalo que raja o parte por la mitad el mundo humano y lo modela desde su naturaleza contingente y azarosa, en donde el devenir del sentimiento y del pensamiento quedan supeditados a los altibajos de las causalidades susceptibles de ser o no controladas. Ambas posibilidades provocan estados de satisfacción, pero también de frustración. Estas últimas, en grado extremo, ponen en riesgo la capacidad de autocontrol, porque el intersticio coloca al hombre en los abismos del entre o en las capas del en medio, es decir, del umbral, o alternancia de la vida y la muerte. El intervalo o los umbrales, como escribe Byung-Chul Han, son zonas de olvido, dice él, de pérdida, de muerte, de miedo y de angustia, pero también de anhelo,
de esperanza, de aventura, de promesa y de espera. El intervalo, en muchos sentidos, también es una fuente de sufrimiento y dolor. Es decir, intermedio, intervalo, intersticio, umbral, todos ellos espacios infinitos de júbilo o de angustia, de explosión y de implosión, de espacio y tiempo, también de auténtico encuentro de uno con los otros y de uno mismo. Zona franca, rajada por la apertura para todo, opción máxima para la mismidad siempre diferente, lugar más natural del ser humano. El mar como imagen de la realidad frente a la que se coloca tanto la literatura como la filosofía, representa ese lugar de encuentro y de desencuentro entre dos maneras de asir, saber y conocer la realidad. Es común advertir de manera rápida las discrepancias entre la mirada poética y la filosófica. En una primera impresión, la filosofía y la literatura se presentan como inconmensurables, dos vías opuestas para alcanzar la verdad de la existencia y mundo humano. ¿De qué hablas tú, mar estridente? ¿De qué hablas tú, mar terco y sordo? Mar de serpientes, siempre en el fondo, mar que no duermes, rompiendo todo. Alejandro Filio. En principio, la literatura y la filosofía parecen seguir caminos distintos, y así es, pero al final llegan o aspiran a la obtención de un mismo objetivo. Tradicionalmente se le ha asignado a la filosofía la tarea de llevar a cabo una explicación racional y total de las cosas, mientras que a la literatura se le toma como una expresión de una vivencia íntima, personal, cuyos contenidos provienen del mundo de la sabiduría y, finalmente, como una manifestación estética de la relación entre el yo y el mundo. El mar es una buena metáfora para representar las aguas en las que se interna, bucea, navega el filósofo y también el poeta, cada uno con sus diferencias y medios. Frente al mar, el poeta y el filósofo proceden desde aquella actitud que mejor les parezca, les pueda dar un acceso a la naturaleza, sustancia o composición de la realidad. Frente al mar, el poeta y el filósofo exhiben o dejan ver su proceder, su andar, su caminar o correr. Si se toman las cosas con calma o con prisa, si van de la mano con conceptos o con metáforas. Quizás toman rutas diferentes frente al mismo fenómeno, que los coloca como opositores o contrarios e irreconciliables. Quizás al final de la jornada o de la tarde regresen al mismo punto de partida, pero también es cierto, uno quiere certezas, el otro quiere placer, gozo, deleite, pero ambos, y eso es seguro, corren peligro al colocarse al borde del abismo. Resulta normal oír que hay un abismo entre literatura y filosofía como formas de conocimiento, puesto que el trabajo filosófico consiste en la construcción racional y armónica de la realidad, lo que obliga al filósofo a expresarse a través de la vía conceptual, es decir, estrictamente desde el dominio de la lógica, terreno en el cual toda proposición o hipótesis tienen manifiestamente el rigor y consistencia de identidad entre el concepto y el objeto.
Se apunta que el decir del filósofo procura desde la razón la desmistificación y desmitologización de la realidad, natural y social, la develación y desentrañamiento de todo misterio, prejuicio, ídolo o concepto que se postula como único y eterno. El filósofo quiere la unidad total de la verdad, aunque bajo la conciencia de que la verdad es solamente provisional. No hay verdades absolutas. Mientras que la literatura, que en su sentido más amplio es el arte de la escritura expresiva, o si se prefiere de la expresión a través de la palabra escrita, particularmente la poesía, por ser una actividad que se elabora desde el empleo de la capacidad o dimensión subjetiva erótica del hombre, encanta, hechiza y mistifica el mundo. La literatura como la expresión esencialmente de una visión de la realidad, alcanzada desde la intuición y expresada en metáforas que dejan ver lo que el hombre siente, vive, goza en el mundo. María Zambrano dice lo siguiente: el poema es ya la unidad no oculta, sino presente, la unidad realizada, diríamos encontrada. El poeta no ejerció violencia alguna sobre las heterogéneas apariencias y, sin violencia alguna, también logró la unidad, al igual que la multiplicidad primera le fue donada graciosamente. Así como existe un marcado deslinde entre la filosofía y la literatura, por no decir entre la vía de expresión conceptual y la metafórica, también es posible señalar que hay un vínculo natural de coincidencia o de unidad entre ambas formas discursivas, aquello que se puede reconocer como presencia de lo divino, lo sagrado y lo absoluto, lo que deja percibir que desde el origen la filosofía y la literatura han estado siempre en relación íntima, pero polémica. Más allá de esta playa que se aleja y se va, rompiéndose una espada como estrella de sal, este cielo, tu nombre, y no hay más que llorar y llorar. Alejandro Filio. Interesa por el momento no tanto polemizar las contradicciones entre la literatura y la filosofía, sino más bien la naturaleza del umbral o intervalo como punto de encuentro entre esas dos maneras de expresión humana. Así como el surfista, tabla mediante, enfrenta el vaivén de las olas del agitado mar para bordear sus crestas e intentar mantener el equilibrio en una realidad por naturaleza inestable. El poeta y el filósofo pulen y enceran sus metáforas y conceptos para enfrentar las crestas y valles de la realidad. Más allá de las discrepancias de cómo tomar las olas de la realidad, ambos, poeta y filósofo, saben que lo que enfrentan es algo profundo, inmenso y misterioso. El surfista tiene un arsenal de esquíes o tablas de surf para salir y correr los riesgos y disfrutar de los placeres de ser uno con el mar. De igual manera, el poeta y el filósofo tienen su tabla, que son la palabra, ya como metáfora y ya como concepto. Es cierto, son caminos distintos, sentimiento o poesía, pensamiento o filosofía. Sin embargo, es una y la misma realidad. Como el mar es el mismo independientemente de la playa en la que se surfea. Aquí lo importante es el ánimo. A su modo, el poeta y el filósofo surfean la profundidad de la realidad.
La profundidad, como rasgo ontológico del umbral o intervalo, es un espacio de creación, el lugar donde el ser ha de fraguar su unidad perdida, recuperándola mediante una acción híbrida de asombro y de extrañeza, inteligencia y astucia, de contemplación y de palabra, de quietud y de tensión, de razón y de poesía. A decir de María Zambrano, escribía la filósofa española lo siguiente: lo profundo es el lugar donde los acontecimientos, la vida, todo lo que constituye la superficie, debe ser moldeado, debe adquirir la forma de los símbolos y ordenarse en universos comprensibles, donde cada uno de ellos, a modo de piezas de un rompecabezas, obtengan su función y su lugar preciso. Según esto, el sentido entonces se hace sinónimo de totalidad, reintegración de lo disperso del acontecer a una unidad, la cual siempre tendrá carácter de verdad, por cuanto que cada unidad estructural es la única posible capaz de lograr la cohesión y la perfecta localización de sus propios elementos. Lo profundo es, pues, el lugar donde el juego de las apariencias obliga al hombre a realizar su acto de ser transformador, de acontecimientos en experiencias, para luego ser devueltos en palabras a la superficie. Y esto tiene lugar mediante esa doble actitud del poeta y del filósofo, a medio camino entre la verdad, es decir, la unidad hallada, sin previa pregunta del primero, y la verdad, es decir, la unidad buscada del segundo. Toda palabra ejerce de por sí en mayor o menor grado. Por eso, el umbral o el intervalo es un lugar o espacio de llegada, de partida o lugar de residencia. Quizás mucho más peligroso esto último, habitar ahí donde es inhabitable. Por cierto, si en la calle, en el auto, en el camión o en el avión van, si en su estudio, recámara, sala, comedor o baño están, les agradezco, sigan por ahí y no olviden suscribirse al canal y hacerlo su carnal. Valedores nuevos siempre serán bienvenidos. Gracias por su gracia de continuar viendo este material. ¿De qué hablas tú, mar amargado? ¿De qué hablas tú, mar sin sentido? Mar desangrado, mar solo y frío, mar para amarte desde el olvido. Alejandro Filio. El mar, como dice la canción, no solamente arrulla, sino que también inspira y motiva a surfear en las olas de la reflexión, mientras el eco del pensamiento teje sutil hamaca con la espuma del mar. El mar es enigma y misterio, tanto para la literatura como para la filosofía, independientemente de la forma o manera en la que el poeta y el filósofo la abordan. Como los surfistas, cada uno de ellos tiene su técnica, su método, su estilo, su ritual, sus creencias, etc. Cada surfista sabe
a lo que y en lo que se mete. Guarda su distancia siempre frente al mar. Guarda mucho respeto, como la palabra poética y filosófica frente a la realidad. La palabra poética es la luz que no trata de explicar ni de apropiarse nada, sino solo de proponerse a la visión. Y sin embargo, en su poner aclara, como si el poner fuese en sí un acto distintivo. Poner es, de alguna forma, retraer algo del conjunto en el que se hallaba inmerso. El poeta sabe muy bien flotar, surfear. Toda palabra traduce una tensión del sujeto hacia la realidad a la que se refiere. También en la poesía existe, por tanto, la distancia. La palabra poética traduce la realidad como misterio. A decir de María Zambrano, nuevamente, escribía ella: el destino de un misterio es revelado, nunca desvelado. Y esto es lo que hace la poesía. Es menester esa palabra en la que no es preciso creer, la palabra símbolo, para que el misterio se dé como respuesta inmediata y el enigma no llegue a o deje de plantearse. El misterio es en sí respuesta, como lo es la poesía. La misma vida en su acontecer, en su cambio, es misterio. No hay necesidad de recurrir a una psicología de lo profundo. En la inmediatez de su entrega, la superficie simplemente se refleja. Siendo esto así, entonces, la palabra poética, entendida como reflejo o apariencia, correrá la suerte de ser cuestionada y desacreditada como forma impropia de expresar lo concreto y verdad de la realidad. Por supuesto, desde el orden de lo conceptual o desde el mundo de las ideas. Platón expulsó de su república a los poetas por ser considerados como imitadores y falsificadores de la realidad y de la verdad. Platón, el filósofo, en algún momento también fue poeta, y se dice que a la edad de 20 años quemó todas sus obras de este carácter. Tal vez, seguramente le fue muy difícil, y tal vez no quiso ahogarse en las olas de realidades inciertas y oscuras de los misterios. La palabra filosófica traduce la realidad como enigma. El enigma es deudor de las profundidades. Donde se supone que hay profundidades ignotas, se plantea el enigma. Y el enigma debe solucionarse sacando a la superficie, es decir, a la luz, los elementos inconexos. La palabra, entonces, debe tomarse transparente. La filosofía, pensaba Ortega y Gasset, es vocación de transparencia, un gigantesco afán de superficie y claridad. La filosofía siempre ha sido un intento de desvelar, de dar a luz mediante la palabra. Hay cierto tipo de poesía, como la mística, que puede entenderse como deseo de inmersión. El poeta se hunde en la realidad con sus metáforas. Por su parte, la filosofía es deseo de emergencia.
El filósofo se pone por encima de las cosas mediante sus conceptos. Tanto la metáfora como el concepto son palabra. Toda palabra suspende el tiempo, diría María Zambrano, porque introduce la discontinuidad, simplemente. Nada extraño entonces que la filosofía pretenda dar a luz el mundo en una abstracción, fuera del tiempo. El ser quieto, apresable o inacible es pretensión de la razón. El devenir, en cambio, esos parajes inseguros ante los cuales la razón retrocede. Es decir, entiéndase esto como que el poeta y el filósofo tejen sus redes para ir de pesca, nada más que el filósofo teje una red con las características del tipo de pez que quiere atrapar en su red. Es como ponerle principios a la realidad o anticiparse a la realidad o pretender que la realidad se comporte según principios claros y distintos, evidentes, universales y además a priori, es decir, al margen de la experiencia. El poeta, claro está, teje y lanza su red, pero cada vez distinta y sin pretensión anticipada de pescar un cierto tipo de pez. El poeta lanza su red al mar y goza, se deleita. Claro, puede morir como el surfista cuando es arrastrado por una ola no contemplada o siempre nueva. El poeta se siente seguro en la inseguridad e incerteza de su red y de la del mar propio. El poeta acepta que la realidad puede ser y no ser. El mar es la oscuridad que le hace ver claramente las cosas al poeta. Para el filósofo, por el contrario, desea pisar firme, aunque sea provisional. El filósofo se atemoriza ante una verdad que sea unión de los opuestos, que trascienda los límites de una lógica bivalente en cuyo marco se asienta no solamente el orden de las cosas, sino también el orden del poder, la sociedad, la familia, un mundo de valores permanentes. El poeta, enamorado de las cosas, se apega a ellas, a cada una de ellas y la sigue a través del laberinto del tiempo, del cambio, sin poder renunciar a nada. ¿De qué hablas tú, mar compañero? ¿De qué hablas tú, mar siempre mío, mar pasajero, barco perdido, arca en el tiempo, mar para un grito? Alejandro Filio. Desde su origen, la filosofía occidental está ligada con el mar, pues nació en las costas de Jonia y Grecia, bañada con la sabiduría del conocimiento y subyugada por la danza de místicas sirenas. Sin embargo, cabe pensar que ni el dios del mar, Poseidón, hijo de Zeus, descargó toda su furia contra el astuto Odiseo como el embravecido mar lo hace contra el atrevido y osado surfista, el que se arriesga a tomar la cresta de la ola para descender por su espalda, que tal vez lo mismo que para el navegante o el náufrago, el mar es para el poeta y el filósofo la metáfora con la que se puede representar la realidad, la aventura de formación de la existencia humana. Había que enfilar la proa hacia el ser y bucear en sus abisales profundidades para depositar en la playa el ansiado autoconocimiento. La intersubjetividad como lazo con el mundo, la comprensión e interpretación como acontecimiento primero,
la realidad como zona de batalla entre lo óntico y lo ontológico, la verdad como una cuestión de método y no de fundamento, son la tabla de surfear en la que se pararon los modernos, mientras que los posmodernos quieren deslizarse como el más intrépido surfista, un yo dislocado, un lenguaje plástico, una realidad fragmentada, una verdad perspectivista, un tiempo sin espacio e intervalo, un pensamiento débil. Son las grandes novedades de los posmodernos. Quizás sus tablas de surfear puedan romperse fácilmente.